Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así con Benelete. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así con Benelete. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mejor Así con Benelete. Mi nombre es Karen Cortázar y ya saben que es un gusto para mí poder comenzar con ustedes. Bueno, terminar el lunes, arrancar la semana juntos, arrancar el 2024 juntos y sobre todo creo que ahora más que nunca es cuando empezamos a poner todos los nuevos proyectos, todas las ganas, la disposición, nuestra agenda, nuestra fuerza de voluntad para poder emprender, para poder ahora sí hacer las llamadas, cambiar tu salud, empezar a crecer profesionalmente. Bueno, todos estos proyectos que venimos cargando. Entonces, enero es un mes que representa inicios y para eso hemos diseñado este programa en el que, créeme, vale la pena que empieces primero a compartir la transmisión en vivo. Segundo, que vayas por libreta, lápiz, lapicero, pluma y empieces a tomar apuntes porque el tema de esta noche es: usa tu agenda para autoevaluarte. ¿Cómo se hace? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo de esta manera vas a encontrar buenos resultados? Bueno, te lo platicamos más adelante. Mientras, bienvenidos, bienvenidas a Mejor Así con Benelete. Esto es Mejor Así con Benelete. Usa tu agenda para autoevaluarte. A ver, si yo les pregunto, cuéntame qué hiciste en febrero del 2022. O cuéntame qué hiciste en febrero del 2023. Digo, ahorita estamos empezando el 2024. Probablemente ya hay tantas cosas que han pasado que dicen, Karen, a duras penas sí sé que desayuné hoy en la mañana, ¿no? O a duras penas sé lo que hice la semana pasada. Como para qué habría de acordarme de las cosas que venía haciendo el mes pasado. Bueno, es importante, créanme, Benelíderes, traquearnos a nosotros mismos, entender cómo funcionamos, no solo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. El autoconocimiento creo que es, caray, la primera puerta que hay que abrir para empezar a entender cómo nos vamos desdoblando ante la vida. Pero si no tenemos una agenda, si no llevamos la cuenta de quiénes somos y de cómo estamos siendo, entonces pues es como intentar cambiar a un desconocido, ¿no? O sea, ¿qué botón, cuál presiono para que empiece esto a transformarse y ahora sí sea la versión que estoy buscando? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro invitado de esta noche, nuestro director general, Daniel Escudero. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido a Mejor Así con Benelete. Feliz de empezar el año con esta clase de programas otra vez, compartiendo con los socios cosas que les van a servir muchísimo. Esto de la agenda es vital. De hecho, necesitamos crear nuestra propia agenda. De Benelete, por supuesto, a eso me refiero. Claro, claro que sí. Y además de que creo que el evaluarnos a nosotros mismos, yo creo que honestamente, Benelíderes, Daniel, en mi vida llegó esto de como el journaling, como el ir conscientemente tomando apunte de cómo me estaba viviendo, como que me ayudó mucho, primero, a despertar como esta conciencia, como a darme cuenta de que siempre sí soy lo que yo decido, ¿no? Por ejemplo, ayer justo estaba analizando mi actitud y dije, ay, mira, hoy, o sea, y esto de verdad pasó, Benelíderes, hoy escuché muy bien, o sea, hoy de verdad guardé silencio, no hice ningún comentario, no puse ningún prejuicio y tuve una conversación con alguien. Y la persona me dijo al final, ay, qué buena eres escuchando. Cuando realmente lo que yo hago es hablar, ¿no? Y a veces en mi vida diaria, pues hablo de inmediato y se me olvida que hay alguien más, ¿no? Entonces creo que para eso es buenísimo también tener una agenda y autoevaluarnos. ¿O tú qué opinas, Dani? No me acuerdo cuándo hablamos de eso. Lo tocamos desde una perspectiva diferente, pero tiene ya mucho tiempo que les había comentado que en el principio, cuando yo empecé a hacer el negocio, bueno, me acuerdo cuando estaba en la secundaria y llegué a ver algunas personas adultas que decían, déjame te agendo. O sea, la secundaria que tienen más de... Poco. Que
casi 30 años de la secundaria. Wow, ajá. Y entonces, pues los celulares no existían como hoy y bla, bla, bla. Y cuando decía la gente, déjame te agendo, yo decía, qué payasos, qué ridiculez, qué tontería, ¿no? Y sacaban su libretona y buscaban ahí, así, a ver qué día y a qué hora, y ya empataban agenda con la otra persona, y la otra persona decía, oh, se me olvidó mi agenda, pero por favor márcame. Y era de marcar, de marcado, de disco, o sea, era todo muy protocolario, ¿no? Y a mí me pareció una ridiculez. Y luego en la prepa lo vi cada vez más seguido, y luego cuando yo me empecé a meter en el desarrollo de redes, veía que las personas que tenían mucho éxito siempre manejaban agenda. Tenían unas agendas muy bonitas, de algunos de forro de piel, que lamentablemente ya no se usan. Y para mí me parecía muy, no sé, estaba muy por encima de lo que yo consideraba para mi día a día, ¿no? Y los primeros años, cuando desarrollé multinivel, no utilicé agenda. Y me pasaron cosas horribles. Perdí clientes extraordinarios, perdí relaciones extraordinarias, se me olvidaban cosas, eventos, no sé, realmente perdí muchísimo. Y un día me di cuenta de la importancia vital que representa el saber llevar un registro de lo que haces, para que no solamente sepas lo que vas a hacer a lo largo de la semana, del trimestre, del semestre, del año, sino que puedes regresar cuando ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, y puedes hacer un registro perfectamente claro de quién eres por la clase de vida que llevaste. Pero como decías, o sea, realmente tú pregúntale a la gente qué desayunaste ayer y de verdad les va a costar trabajo recordar qué fue lo que desayunaron ayer. Pero si llevas una agenda, pues eso cambia por completo. Entonces, ¿qué creo de la agenda? Que la agenda es vital. Como saben, pues a través de estas cosas tenemos una agenda que se llama Google Calendar, pero yo creo que la agenda de digital, la agenda de Google o la agenda que tú quieras utilizar, digital, es como para avanzados, expertos. Primero se tiene que empezar con agendas físicas, siempre. Si no lo quieres hacer de esa manera, tu proceso de crecimiento y avance acelerado va a ser muy tardado, muy tardado. Las agendas son vitales. Sí, caray. Y además también les voy a decir una cosa. Hace, pues no sé, como 2 años, conocí a una persona que era como muy, ya saben, artista y demás. Y dentro del mundo también de las pintores y todo esto, pues llevan su propia agenda. Y yo veía que la persona llevaba 2 libretitas y le decía, ay, qué padre está tu agenda. No, justo de eso sale la plática, qué padre. Y me dice, ay, sí, las 2. Me dice, esta es la agenda para los asuntos que tengo. Y esta es mi agenda para traquear mi lado artístico. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, claro. O sea, tú, por ejemplo, me decía a mí que te dedicas a los medios de comunicación, podrías evaluar cada sesión, podrías evaluar cada transmisión y escribir en esa fecha qué también lo hiciste o cómo lo hiciste hoy, o qué palabra o qué recurso utilizaste para enganchar a la audiencia. Y entonces así vas traqueando tu propio desarrollo profesional. Dije, eso me pareció fantástico, Dani, porque, por ejemplo, viéndolo así con los socios, ¿cuántas veces no nos dicen, híjole, a mí me cuesta mucho hablar en público, o las presentaciones que doy, pues todavía no me animo, Daniel, o sea, como que lo hago, pero no tan padre? Lo importante es hacerlo y después a conciencia usar tu agenda para evaluar tu propio desarrollo, decir, bueno, la verdad, como que pude haber mejorado en mi introducción, o no ensayé, que eso es lo que luego pasa, decimos, no, ya me las sé todas. Cuando estamos iniciando es importante como el ensayo. Ok, la próxima vez que lo haga, entonces no habré olvidado dónde me quedé. ¿Sí me explico? Porque todo el mundo quiere mejorar, pero no sabemos ni por dónde, o con qué pie, con el derecho o con el izquierdo. Entonces, evaluar nuestro propio crecimiento profesional es magnífico. Yo amo las 2, Dani, la verdad. Una agenda electrónica, sí, pero soy muy romántica, entonces también tengo agenda de libreta y tengo las 2. Ok. Fíjate que el análisis que se puede hacer sobre esto que acabas de decir sería muy interesante que lo empezaran a hacer los socios, porque lo primero que se tiene que hacer es establecer objetivos. Y los objetivos que se escriben es como levantar la banderita de decirle a la mente, le tienes que prestar atención a esto. Si no lo tienes escrito, no es relevante. No me acuerdo quién me dijo alguna vez que todo lo que es importante se escribe en papel.
tú puedes decir, esta casa es mía, pero si no tienes un papel que lo avale, pues realmente puede llegar cualquier persona y te la quita, ¿no? El matrimonio precisamente es lo mismo, el papelito es el importante. Y en la agenda es exactamente lo mismo. Si no apuntamos las cosas, no le decimos a la mente que es importante y no podemos llevar un registro, no podemos analizar realmente si hemos avanzado o no. Y como la memoria el día de hoy ya está muy perdida, no puedes llevar un análisis práctico de cuáles son las metas de crecimiento que te vas a poner. Hacer ejercicio, avanzar en el negocio, llevar una buena relación de pareja o contigo mismo, comer saludable, todo, absolutamente todo, tiene que tener peldaños que se pueden rastrear, que se pueden ver y que se pueden hacer como gráficas. Entonces, si yo tuviera ahorita una agenda de las que hice hace algunos años, te podría mostrar que en el principio del mes yo ponía, este mes quiero lograr, y ponía exactamente lo que quería lograr. Si al final del mes no lo lograba por X, Y o Z, pero sí había un avance, entonces podía hacer un seguimiento de lo que estaba realizando con un registro diario, con una evaluación, y este tema también es interesante, hacía una evaluación de sentimientos y reacciones que yo tenía cuando yo explicaba el negocio o cuando me ponía a estudiar, y hacía un análisis semanal. Entonces, como tenía una meta establecida, pero también analizaba cómo me sentía, sabía exactamente qué me hacía sentir incómodo y qué me hacía sentir feliz. Entonces empecé a hacer las cosas que me hacían sentir feliz. La gente vive en esta montaña rusa de emociones maravillosa y dicen, pero ¿por qué no puedo controlarme? Porque ni siquiera lo tienes por escrito. No puedes establecer objetivos, no tienes seguimiento diario. O sea, tu vida es como, pues naces, creces, te reproduces a veces y mueres y se acabó, ¿no? Y si no hay un tracking de lo que se está haciendo, pues nunca va a haber un avance real. Entonces creo que es un tema que incluso acaricia también la fibra emocional, el tener la capacidad de poder ser consciente de lo que estás haciendo todos los días. Ahorita en el cambio de año, que es justamente un tema importante lo de la agenda, cerré con una llamada de liderazgo el domingo, que fue el día 31, en donde le decía a la gente, los días de llamada de liderazgo, pues siempre hablo de cosas de cómo empezar la semana, pero ahora es de cómo empezar el año. Y lo más importante es que si no eres consciente de qué es lo que estás retroalimentando en tu vida, por supuesto que vas a seguir repitiendo lo de todos los años anteriores. ¿Y eso cómo se hace? Agenda. Entonces, chicos, si no tienen agenda, van a seguir repitiendo el 2023, 2022, 2021 y se van a seguir planteando las mismas 12 uvas al final del 2024, y que si nos ponemos medio paranoia, dicen que este 2024 va a estar 1000 veces peor que... Oh my God. Entonces, para no ponernos así en modo feo, simplemente tienen que hacer un cambio en la forma en la que registran su avance y tienen que comprarse una agenda hoy. Hoy, bueno, no hoy porque ya son las 8:15. Mañana temprano. Mañana tienen que comprarse la agenda. Sí, por supuesto. Oye, Dani, ¿te parece si después del corte seguimos hablando de esto de, pues caray, llevar la agenda para autoevaluarnos? Y a mí me gustaría también compartirles como un par de ejercicios que pueden utilizar en su agenda, que bueno, les decía yo, romántica. Tengo ahí algunos ejercicios que les comparto. ¿Te late si después del corte continuamos, Daniel? Por supuesto. Muy bien. Bene líderes, entonces recuerden, estamos hablando justo de esta herramienta que es autogestionarte. ¿Cómo puedo traquear quién soy para decidir cómo voy a hacer los próximos días de este 2024 después del corte? Así que no te vayas y ya volvemos a Mejor Así con Benelate. Esto es Mejor Así con Benelate. 13º semillero de líderes, de lo invisible a lo visible.
23, 24 y 25 de febrero 2024. Hotel Plaza Poblana, Boulevard Norte 4212, Cleotilde Torres, Colonia Las Cuartillas, en Puebla, Puebla. Adquiere tu entrada a precio de socio Benelete por 3,050 pesos. Tu inversión incluye un kit de trabajo, coffee break y comida los 3 días del evento. Además, productos de regalo. Adquiere tu entrada del 1 al 31 de enero 2024 y llévate de regalo un Promas Fresa, un Nanox A, 3 chips y acceso a rifa. El valor a precio público de este paquete es de 2,402 pesos. Recuerda que es cupo limitado hasta agotar existencias. No se permite la entrada a niños. La compra de tu entrada no es transferible ni reembolsable. 13º Semillero de Líderes. De lo invisible a lo visible. 23, 24 y 25 de febrero 2024. Benelete. Deberías estar aquí. Mejor así, con Benelete. Continuamos. Benelíderes, antes de continuar con este tema, recuerden que tenemos pues las distintas plataformas de Benelete, las redes sociales, para que nos sigas, para que consumas nuestra red, para que te enteres de lo que está pasando dentro de Benelete y para que inicies de la mejor forma, o sea, con el pie derecho, este 2024. Síguenos en redes sociales como Benelete México y Benelete Móvil Oficial. Además, por si esto fuera poco, recuerden que está el canal en YouTube, donde vas a ver todos estos programas que hacemos completamente en vivo aquí en Facebook, Mejor Así con Benelete, y por supuesto el formato podcast a través de la plataforma que tú quieras, ya sea Spotify, iHeartRadio o donde quiera que nos escuches. En la plataforma que uses pones Benelete Radio y ahí te acompañamos con distintos temas. Entonces no hay excusa para no seguir creciendo. Si hay cosas que te llaman la atención, si hay algún tema en particular, por favor, ya sabes que nos encanta saber lo que tú opinas. Escríbenos un mensaje directo en redes sociales, escríbenos aquí tus ideas en Facebook, en los comentarios, y nosotros estamos a tu servicio para que recibas la información que necesitas y ahora sí no haya ningún pretexto en este 2024. Bueno, pues hablamos, Dani, acerca de la agenda para autoevaluarnos. Fíjate que yo recuerdo mucho pues todo lo que hemos platicado, ¿no? O sea, de lo importante que es entender nuestras emociones, entender cómo funcionamos y de alguna manera utilizar el mes de enero para tener como esta energía, como esta gasolina por dentro, Dani. Por ahí en algún otro programa hablamos de esto, de que uno quiere hacer tantas cosas y decíamos, pero ¿por qué unos sí pueden y otros no? ¿No? Y al final es pues este combustible que tenemos dentro que está también impactando nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa si simplemente te la vives reaccionando? O sea que si hoy querías hacer ese ejercicio, hoy querías hacer estas llamadas, pero algo sucede, te cae muy mal, te enojas y entonces, pues ya, dices, no, ya me enojé, ya no quiero hacer nada. Soltamos como la toalla, ¿no? Escudándonos. Entonces, a mí me gusta mucho esto de la agenda de las emociones. No sé si tú lo has intentado alguna vez, Daniel. Claro, por supuesto que sí. En todo esto, en todos los años que llevo, que son exactamente ya con este 2024, son 24 años, porque empecé a finales de 1999, ya cumplí 24 años desarrollando redes. He pasado por un montonal de cosas como cursos de emociones, de pensamiento crítico, pensar fuera de la caja, no sé, he pasado por muchas cosas y he sido muy necio conmigo mismo, soy muy necio con respecto a aplicar lo que aprendo. Entonces sí pasé por un curso especial que tomé en la Ciudad de México hace como 17 años, hace muchísimo tiempo, y ahí fue donde empecé a utilizar la agenda como tal, porque realmente yo era muy reacio a utilizar la agenda, decía, esas cosas son como de los viejos, ¿no? Esas cosas son de antes. De verdad me parecía ridículo utilizar la agenda. Y después de que tomé este curso, fue un curso de 2 días, la agenda transformó mi vida, porque empecé a hacer un análisis de quién era yo en ese momento, y hice un escrito hace como 7 años en donde hablaba también de eso. Está ahí enterrado en mis historias de Facebook, en lo que he escrito en Facebook, en donde decía
que tenía que analizar primero quién era yo y llegué a la conclusión de que yo era un don nadie y solamente pude hacer eso cuando lo escribí. Nosotros siempre pensamos que somos lo mejor y emocionalmente siempre nos sentimos agredidos por los demás, pero cuando te sientas y te pones a escribir quién eres tú y qué quieres para tu vida, generalmente te das cuenta de la realidad, porque hay personas que ni así ven, o sea, existen, es que son tantos temas tan maravillosos, sí. Existen tres verdades y estas verdades son la que uno cree, la que los demás ven y la realidad. Y todo, si lo quitamos como una perspectiva y dejamos la realidad, eso solamente se puede ver cuando se plasma en papel. Entonces, cuando yo hice este análisis en mi agenda, porque todas las agendas tienen una sección donde tienes que escribir qué es lo que deseas para ese mes en específico o para el año en general, me di cuenta en las notas que estaba escribiendo que básicamente no tenía sentido mi vida y que nunca había desarrollado una estrategia y que por lo tanto todas las situaciones que yo enfrentaba siempre las vivía mal, pero las vivía de la peor forma. Cuando empecé a escribir, y esto es algo que de pequeños lo viven los pequeños y de adultos prácticamente ya nadie lo vive, ¿quién escribe realmente de forma cotidiana? Nadie. O sea, me atrevo a decirlo con esas palabras. Nadie. Y por ahí saltará uno, yo sí, bueno, eres del 0.0001% de los que escriben. Por eso lo generalizo como un nadie lo hace. Cuando tú empiezas a escribir y empiezas a plantearte qué es lo que deseas, por ejemplo, una de las cosas que ahorita en inicio de año es muy común son 3: dinero, peso y auto. Siempre quieren eso, un auto nuevo, bajar de peso y mucho dinero. Pero cuando le preguntas a la persona que pide estos típicos de siempre y cuál es tu plan de acción, no saben. Entonces, ¿cuál es la invitación? Número 1, tienen que llevar un registro diario de cómo se despiertan en la mañana, con qué emoción se despiertan en la mañana. Si te despiertas en las mañanas como todo me da igual, nada me importa, voy a hacer exactamente lo mismo que hice el día anterior, pues ahí tienen un claro ejemplo de por qué la gente simplemente, no importa cuántos años pasen, simplemente van a seguir haciendo lo mismo. Pero si lo escribes en un diario, si tienes una agenda y estás apuntando todos los días cómo te despiertas, ese análisis te va a hacer ver que tu actitud va a determinar tu altitud. ¿En qué? En el tema que se te pegue la gana. Y después, cuando haces el análisis semanal, vas a entender finalmente por qué semana tras semana te repites la misma historia y vas a empezar a encontrar los patrones recurrentes que desencadenan todas las emociones negativas y todos los comportamientos que te terminan haciendo repetir la misma historia. Entonces esto te va a ayudar a comprender mejor por qué tus reacciones emocionales generalmente no son positivas. Lo segundo que tienes que hacer es que, así como analizas cómo te despiertas emocionalmente, con cuáles son tus primeros pensamientos, tienes que analizar si realmente tienes un propósito por el cual levantarte ese día. Claro. Despertarse por la mañana y hacer lo que todo el mundo hace, que es te levantas, te aseas o te medio aseas o no te aseas y comes o medio comes o no comes, y luego todo el mundo generalmente sale a corretear el dinero para sobrevivir y pagar las cuentas. Es exactamente lo mismo. Te vas a dar cuenta diario si realmente tienes un propósito o un porqué, y luego haces tu análisis semanal y te vas a dar cuenta de los patrones, y luego haces un análisis mensual y dices, pasó otro mes, tuve la oportunidad de mi vida del famoso cambio de año, cambio de vida, cambio de todo, pero 31 de enero de 2024 vas a seguir haciendo exactamente lo mismo porque te das cuenta que no tienes propósito. Y por último, una vez que haces todo esto, tienes que hacer un seguimiento de reflexión. El hecho de que tú sepas qué estás haciendo mal
en realidad tampoco significa nada. Lo que tienes que hacer es que tienes que continuar utilizando tu agenda para dar un seguimiento, pero ahora ya sabes en dónde estás mal y ahora empiezas a hacer pequeños ajustes, empiezas a mover perillitas en donde dices, ok, ahora antes de irme a dormir, tengo que saber qué es lo que quiero para el siguiente día y dormirme con eso repitiéndomelo, y cuando te despiertes te vas a despertar con una actitud diferente. Te vas a empezar a adaptar y te vas a volver flexible en todo lo que antes eras inflexible y en automático actuabas de forma impulsiva. Y un punto que te puede servir, que no te va a gustar, pero es muy importante, es que le pidas retroalimentación a la gente que está cerca de ti. Diles, oye, estás viendo que estoy cambiando, estás viendo que estoy mejorando, estás viendo que tengo algún proceso de crecimiento, y eso te va a dar una pauta también mucho más clara, porque como siempre uno se va a evaluar bonito, pero cuando le preguntas a los demás te vas a dar cuenta si realmente estás avanzando o no. Entonces aquí tienes una forma muy básica y muy sencilla de cómo utilizar una agenda. Y si lo haces visualmente y utilizas colores, si lo haces bonito, visualmente bonito, lo que vas a hacer es que estarás utilizando una de las herramientas más poderosas que utilizan de hecho los psiquiatras, no solamente psicólogos, sino psiquiatras también, en donde a la gente le dicen, a ver, dime qué es lo que tienes en la mente en un dibujo. Y cuando la gente empieza a dibujar, empieza a descargar por completo todo lo que tiene aquí arriba, y es como jalar la cadena del baño y que se vaya todo lo que no sirve y queda nuevamente todo limpio. El escribir hace a que funcione mucho mejor el proceso de pensamiento, y cuando puedes hacer eso, entonces ahora ves con claridad el camino que tienes que seguir. Una imagen interesante que lo puede representar es esto. Cuando tú estás escribiendo en tu agenda, liberas el potencial creativo que tienes. Si no puedes liberar tu potencial creativo, al principio es normal, porque no tienes el hábito de escribir cuáles son los proyectos de vida que tienes. Las personas se la pasan con buenos propósitos, con buenas ideas, con buenos deseos, pero nunca lo plasman en papel. Y como nunca lo hacen, siempre se la pasan nada más hablando, pero nunca tienen realmente el 1, 2, 3 de lo que tienen que hacer. Cuando yo lo hice, al principio fue incómodo, porque decía, tengo una agenda completa, nueva, ¿qué le escribo? Porque no tienes ni siquiera la parte creativa. A ver, ¿por dónde empiezo? Hoy veo a la gente que empieza a utilizar agenda y me da... no sé qué me da. No, me da cosa, no sé qué me da. Porque digo, pues simplemente apunta qué quieres. Y ahí te das cuenta que como no tienes ni idea de lo que quieres, por eso se te va año tras año sin hacer absolutamente nada. Cuando empiezas a escribir, te das cuenta de realmente cuáles son las cosas que tienes que desechar, cuáles son las cosas que tienes que magnificar, y entonces puedes hacer tus primeros pasitos, tu ABC, y ya luego te fluyen las ideas y la creatividad. Y como decía, si utilizas colores y haces títulos bonitos y lo vuelves un lienzo, vas a ver cómo el simple hecho de escribir, revisar, darte cuenta de lo que hiciste y lo que no hiciste, cuando rompes tu contrato verbal, voy a hacer esto, y lo escribes y no lo haces, hay una sensación de incomodidad contigo mismo. Así que la agenda realmente tiene el poder de transformar la vida de los que empiezan a ponerle orden a sus ideas y a sus acciones. Y bien lo dijiste tú, Dani. Lo importante se escribe en papel. Me fascinó totalmente, te la voy a robar, porque al final, ¿saben qué, socios? Justo lo acabas de explicar tú muy bien, Daniel, la forma, vaya, mejor explicado jamás, el proceso de cómo podemos empezar a tener este diario, a tener este acompañamiento en nuestra agenda, con un significado, con un motivo. Y si te das cuenta que no hay motivo, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Como a enfrentar que estamos viendo nuestra vida, como que podemos sacarnos y vernos acá. Y fíjense que cuando... igual en otro programa les platicaba que pues los mitras de la India y todo dicen que el proceso cerebral al momento de escribir hace que nosotros entendamos
que sí tenemos la capacidad de empezar a ser quien queremos ser, como que nos sacamos, como que pareciera justo la imagen que nos enseñaste tú, Daniel, hace que nos proyectemos y entonces viéndome enfrente en ese papel, darme cuenta que soy bien mecha corta, ¿no? Que tal vez necesito inteligencia emocional o que tal vez, o que simplemente estoy poniendo pretextos para no arrancar como yo quiero, ya hace que nos confrontemos con una verdad, socios. Entonces, sí o sí, de verdad hay que llevar la agenda, el journaling o como tú le quieras decir, un diario, pero traquearte constantemente para conocer tus emociones, para conocer tus proyectos y también para conocer tus pensamientos. Digo, puede ser tan extenso como ustedes quieran. Daniel, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más que lo hagan porque, como mencioné yo, al principio me reía de la formalidad con la que los adultos se tomaban sus tiempos con la agenda. Ojalá no te pase como a mí y que utilices el poder de la agenda para empezarle a dar orden y sentido a tu vida. Totalmente. Pues ya está, Bene Líderes. Muchísimas gracias. Si ustedes ya tienen su agenda, es más, aquí pónganos en comentario, yo ya tengo mi agenda o apenas voy a empezar a hacer mi agenda, fantástico, pero sí hay que hacer lo que hoy hemos aprendido. Eso es valioso. Muchísimas gracias por estar conectados. Gracias a nuestro director general, Daniel Escudero. Por favor, comparte la transmisión en vivo. Mi nombre es Karen Cortázar y bueno, ya saben que nosotros felices de acompañarlos todos los lunes a las 8 de la noche. Esto fue Mejor Así Con Benelate. Bye. En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor así con Benelate. Hasta la próxima.